gracias por estar con nosotros en De Sumo Interés. Seguimos en un periodo en el cual la política y específicamente el tema electoral es un tema de sumo interés para nuestros amigos televidentes. Por tanto, vamos a seguir en esa línea, porque aunque cada día falta menos para las elecciones, que son el primer domingo del mes que ya discurre, y eso pues mantiene la atención, aunque hay que decir que estas elecciones tienen la particularidad de que aparentemente no hay una fuerte competencia por la primera posición si nos atenemos a las encuestas que han estado saliendo durante todo este trayecto, y quizás eso para algunos sectores baja los decibeles de otras campañas con relación a otras campañas. Pero recordemos que también, además de la elección de candidato presidencial y vicepresidencial en la boleta, bueno, se están eligiendo los representantes del Congreso, digamos las representaciones provinciales en el Senado de la República y la parte de los diputados por cada población, por las poblaciones y lo que le corresponde. Entonces allí tenemos también una participación importante de los cuadros políticos de los partidos. Y luego están también los cabildos, que también hay elección de cabildos y sus representantes en la sala capitular, y lo que eso significa. Quiere decir que estamos ante las elecciones más importantes con la unificación que se dio, donde ya está en una misma fecha se eligen a todos estos representantes. De manera que, siguiendo en esa línea, esta semana vamos a hablar con Rosario Espinal, politóloga, que siempre sus argumentos, sus investigaciones, sus posiciones sobre el tema arrojan luz sobre los temas que vamos a tratar. Así que vamos a la pausa. Cuando retornemos de inmediato vamos a conversar con Rosario Espinal. Vamos a hablar no solo de las elecciones locales, sino también del proceso que se desarrolla en los Estados Unidos para la elección del candidato o candidata presidencial. No se vayan. Bien, aquí estamos con ustedes, como decíamos en la introducción del programa, estamos en campaña electoral. Es un tema que, como hemos tratado en estos días, hemos traído representantes de diferentes partidos, principalmente por las aspiraciones a diputados, y hemos visto muchos jóvenes, ¿no?, participando como aspirantes. Lo otro es que puedan ganar porque hay mucha competencia. Gracias, Rosario Espinal, por aceptar nuestra invitación para hablar de estos temas que son de sumo interés. Muchas gracias, un placer. Bueno, vamos a comenzar hablando de la política local. Primero, que nos haga un esbozo de las perspectivas que tú le ves a este momento político, donde además de lo que son las candidaturas, lo que significa el trabajo de la Junta Central Electoral como un componente importante en el sentido de la automatización que se ha producido con la introducción de máquinas que van a contar rápidamente, que quizás ahora por primera vez tengamos resultados, como dicen el presidente de la Junta, a las 9 de la noche, si no los definitivos, por lo menos las tendencias que van definiéndose, entre otras de las cosas que hay, además del tema de los candidatos. Conociendo cómo ocurren las cosas aquí, yo creo que el presidente de la Junta rectificó un poco la hora y dijo antes de la medianoche. Okay. Se protegió con ese margen. Creo que vi en la prensa algo así, lo cual está bien porque siempre ocurre algo que por una razón o por otra, sí, pero indiscutiblemente que el mecanismo de transmisión de datos, porque eso es lo que se ha... la parte electrónica, sí, no es en el voto. Por ejemplo, hay países ya que tienen el voto electrónico, pero aquí no es eso. Aquí la parte electrónica va a ser que cuando en una mesa electoral cuenten los votos, entonces la transmisión de los resultados de los colegios electorales se va a hacer por estos escáneres, sí, que se van a instalar.
no van a tener que ir a una junta municipal, no sé, o sea, se va a hacer de una forma, como va a ser electrónica la transmisión del dato, eso va a estar conectado electrónicamente y se va a calcular electrónicamente, o sea que eso acelera el proceso del conteo. Okay. Así que eso es bueno porque por lo menos a nivel presidencial y a nivel de las principales senadurías y alcaldías del país, es probable que en unas horas se tengan los resultados. Ya va a ser un poquito más difícil saber todos los resultados a nivel local, municipal en todo el país, eso tomará un poco más de tiempo. Sí. Bueno, vámonos por la parte macro de la política, luego podremos retomar esos temas puntuales con relación al sufragio, el fraccionamiento de la boleta, todas esas cosas que en programas ya más cercanos a las elecciones vamos a traer la boleta y esas cosas para explicar algunos datos. Pero tu visión sobre lo que se está produciendo ahora mismo. Las encuestas han movido el avispero y lo que parece ser una ventaja significativa del candidato presidencial Danilo Medina y la resistencia que hay para aceptar como válida esas encuestas han creado, qué sé yo, algún tipo de desasosiego, por lo menos en una parte del electorado, y también le ha quitado como esa visión de confrontación que se daba en otras elecciones, porque parece como que las cosas están definidas. Obviamente que a los que las encuestas no les favorecen no se sienten bien con que uno diga estas cosas, pero son realidades. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, las encuestas son una realidad que uno no puede obviar. Siempre hay encuestas que no son buenas, o que son falsas, o que no las hicieron bien. Pero hay encuestas aquí, las encuestas principales de los grandes medios de comunicación, son encuestas que, si tú te pones a ver a través de los años, han estado muy cerca de los resultados electorales. Entonces no hay ninguna razón para asumir que eso no vaya a suceder ahora. Okay. Siempre hay pataleo. Exacto. Porque las encuestas le gustan a quien beneficia y no le gustan a quien los datos dicen lo contrario. Sí. Ahora, a quien no beneficia las encuestas, más que ponerse en un dime y te diré sobre las encuestas, simplemente lo que deberían decir es, la encuesta verdadera es el 15 de mayo. No se desgasten en un pleito con las encuestas. Ahora, si esos partidos tienen encuestas legítimas, que ellos saben que están bien hechas, que muestran otra cosa, entonces deben publicarlas responsablemente y decir, miren, estas encuestas están bien hechas y estas encuestas dan esto. Entonces veremos lo que pasa el 15 de mayo. Pero desgastarse desacreditando compañías encuestadoras, a personas, medios de comunicación, eso no le hace bien a la oposición, porque la misma oposición, se devalúa al hacer ese tipo de planteamiento. En el panorama electoral, asumiendo lo que tú estás diciendo, ya lo que queda, bueno, es esperar resultados, ¿no? Las elecciones son ese día y ya se sabrá. Y sin embargo, bueno, pues la discusión sobre, no es posible, dicen algunos opositores, que el presidente Danilo Medina tenga esos números. Otros dicen, los tiene porque tiene mucho dinero y que está usando los recursos del Estado y que eso es lo que le ha permitido colocarse allí. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, el dinero solo no es suficiente. Entonces, yo pienso que hay un conjunto de factores. Y yo diría que el 16 de mayo, después de las elecciones, si lo que ocurre es lo que están diciendo las encuestas, lo que habrá que preguntarse es qué le pasó a la oposición. Porque si uno ve en las encuestas que la gente está insatisfecha por la delincuencia, por el desempleo, por la inflación, por la violencia, uno diría, bueno, pero la gente está insatisfecha. Porque entonces no votó por la oposición, porque la oposición misma está diciendo, la gente está insatisfecha, no puede ser que el presidente esté tan bien en los números, porque si la gente está tan insatisfecha, debería estar optando por la oposición, eso sería lo lógico. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque si la gente está tan mal y el gobierno resulta que en las elecciones sale bien, entonces, bueno, ellos hicieron un trabajo mágico, porque la gente estando mal votó por el responsable del gobierno en este momento. Sí, ¿qué hay ahí? Justamente ese punto, porque, por ejemplo, la encuesta Gallup, la última que se publicó, señala que el 63%
de las personas dice que las cosas, que hay corrupción, que hay mucha corrupción, y también que la cosa está mal. Y pareciera algo mágico, ¿no? Porque la misma cantidad que, más o menos, que sale diciendo que votaría por el presidente, es también una cantidad similar en términos porcentuales de que la cosa anda mal. Como que pareciera que hay una contradicción. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, hay diferentes puntos que se pueden mencionar. Uno es que tú puedes, en general, la gente en encuestas en todos los países hoy en día dice que está mal. Sí. Porque las aspiraciones que tiene la gente son muy grandes con relación a sus posibilidades. Como todo el mundo quiere estar mejor, claro, la gente dice que está mal. Eso es un fenómeno mundial. Eso es del ser humano. Aún los que están bien quieren estar mejor. Pero aún ahora más que la gente tiene tantas expectativas de bienestar de vida y demás. Entonces, eso es un punto a considerar. Pero quizás eso es lo secundario. Aquí puede estar pasando que, aunque la gente quisiera un cambio, yo creo que aquí mucha gente quiere un cambio. Yo creo que aquí hay mucha gente que está cansada del PLD. Eso es cierto. Pero voltean la cara. Y entonces dicen, ¿y qué hago? Voy a explicar en estas elecciones. Aquí hay 8 candidaturas presidenciales en este paísito. 8 candidaturas. Hay gente que piensa que mientras más mejor y que mientras más candidatura, más democracia. Y no es así. Eso no es así. Este es un país de tradición partidaria. Es de tanta tradición partidaria que han caído 2 de los 3 que fueron grandes. Sí. Y todavía la gente sigue aferrada a los partidos. Sí. A los partidos grandes. El beneficiario de esa tradición partidaria hoy en día es el PLD. Sí. La gente vota por partidos. Entonces, eso es viejo. Nosotros tenemos 50 años de política post-trujillista, donde aunque los caudillos han jugado un papel importantísimo, pero esos caudillos, sobre todo Peña Gómez y Juan Bosch, forjaron partidos. Sí. Entonces, hay esa tradición partidaria y aquí el sistema de partidos no ha colapsado totalmente. A pesar de la ausencia de esos liderazgos que murieron, y a pesar del declive del reformista y del PRD, como todavía queda el PLD se convierte en el depositario porque es el único partido importante que queda en el sistema. Claro. Agreguemos a eso que el presidente Medina ha registrado durante su gobierno un alto nivel de aprobación de su gestión. Sí. Que la gente esté mal y apruebe su gestión, vaya usted a saber. Pero las encuestas han revelado, y es el único instrumento que tenemos para saber, porque no podemos saber eso de otra manera. Claro. Y diversas encuestas de encuestadoras reconocidas han mostrado, las mismas que muestran que la gente está insatisfecha con la delincuencia, con la corrupción. Sí, o sea, las encuestas muestran eso. ¿Y por qué la gente acepta eso? Que la gente está insatisfecha y no acepta el resto. Sí. Entonces, vamos a ser coherentes. Si la encuesta, si aceptamos que la gente está mal, y decimos, miren, los datos están mal, entonces hay que ver por qué van a cambiar un dato y no el otro. ¿Y por qué no se abstienen? Entonces, lo que pasa es que el presidente Medina ha desarrollado una política en busca de apoyos, muy consciente lo ha hecho. O sea, él desde inicio en su gestión, él llega a la presidencia un político de poco carisma, natural. Danilo Medina no tiene una personalidad magnética como Hipólito Mejía, por ejemplo, no tiene el poder intelectual de Leonel Fernández. Entonces, Danilo Medina no era un político con un carisma establecido. Sí. Yo recuerdo que cuando él gana las elecciones, yo escribí un artículo que titulé Danilo Medina y el yo político. O sea, cómo el desafío que él tenía era desarrollar un yo político en conexión con la sociedad. Yeah. Y él se dedicó a eso y lo fue logrando. Sí. Entonces recibe aprobación. Entonces, el PLD está unido, aunque haya tensiones. El presidente ha registrado un alto nivel de aprobación. La oposición está dividida en 7 candidaturas. Si uno es un elector y uno dice, ¿y por quién yo voto? Y yo por ejemplo, si tú no quieres votar por el gobierno, porque no quieres el gobierno, tú quieres un cambio, y tú tienes 7 opciones para votar, y así está todo el electorado, vamos a suponer que todo el que está en contra del gobierno, que quiere un cambio, se divida de manera igual entre 7. Sí. Ninguno gana. Claro, y ni que se sumen todos. Entonces,
tú tienes un gobierno fuerte, un gobierno que no es impopular, con una oposición muy dividida. Claro. Vamos a la pausa, Rosario, para ver unos mensajes comerciales. Cuando retornemos, quiero que retomemos el punto en el cual, bueno, Danilo Medina no es un hombre de mucho carisma, no obstante eso se ha colocado en una favorabilidad y una intención de voto histórica si la comparamos con lo que son estos 30 años de elecciones democráticas. No se vayan. Bien, estamos de sumo interés y tenemos en la entrevista de hoy a la politóloga Rosario Espinal. Estamos hablando de la coyuntura política, de la situación de los partidos, de las perspectivas electorales. Por lo menos en este bloque vamos a seguir con el tema. Rosario decía cuando nos fuimos a la pausa que, haciendo un análisis de los liderazgos, decía que Danilo Medina, no obstante no ser un líder de carisma, bueno, concitaba un gran apoyo. No tenemos los líderes tradicionales que desaparecieron, Balaguer, Bosch, Peña Gómez. Contradice incluso lo que fueron crisis que se dieron en otros países de América Latina. Entonces quizás, Rosario, el hecho de que él no tenga liderazgo ha sido suplido por una buena estrategia. Correctamente, lo que él ha hecho es como los cantantes. Tú ves esos cantantes que no tienen buena voz y buscan Julio Iglesias. Okay. Julio Iglesias no tiene una voz magnífica, no, pero pega todas las canciones. Y no desafina. Pega, casi prácticamente todas las canciones que Julio Iglesias cantaba, las pegaba. Y no es porque tiene una voz magistral, sino porque buscaba cómo acoplar, qué tipo de canción le iba a su voz y hace ese acoplamiento. Sí. Entonces, lo que ha hecho Danilo Medina, con ayuda seguro de sus estrategas, es ver, bueno, cuáles son los fuertes que él tiene. Vamos a explotar eso. Sí. Entonces, lo fuerte que él tiene, él es una persona que da una apariencia de sencillez, pues van y explotan la sencillez de él yendo a las comunidades en las visitas sorpresa, la sencillez de él con una camisita de cuadrito y una cachuchita, caminando en un campo con una mujer detrás, o con un animal por allí, o con lo que sea. O sea, todas esas imágenes del presidente cercano a la gente, que se convierte ahora en su eslogan de campaña. Sí. Entonces, ellos forjaron una relación de Danilo Medina con el pueblo, que fue una conjugación de elementos simbólicos de cercanía con algunas políticas públicas que la gente quería, como el 4%. Claro. O sea, Leonel Fernández se desgastó diciendo que no se podía poner el 4%. Y que ese no era el problema de la educación. Sin embargo, Danilo Medina afirmó que lo iba a hacer y lo puso. A que lo usó para la construcción, básicamente, porque aquí los gobiernos construyen, básicamente. Sí. Ese es uno de los problemas, que nada más construyen y no mejoran la calidad de los servicios. Pero bueno, él lo asignó. Y cuando lo asignó, cumplió con una demanda de la sociedad. La Barrigol fue un momento, en esos escasos momentos populistas. Aquí no hay populismo en este país. Aquí hay pocas experiencias populistas. Es más, para derrocar eventualmente al PLD del poder, aquí tendrá que surgir un liderazgo populista. Aquí no hay forma de desmontar el PLD. Pero eso es otro tema. Sí, está bien. Ese es otro tema. Pero Danilo usó muy efectivamente el momento, el recurso populista en el discurso del 27 de febrero del año 2013 con la Barrigol, luego con Bahía de las Águilas en su último discurso el 27 de febrero. No, y lo que hizo también, Rosario, cuando ese tema, que era un caso cerrado prácticamente, donde se había juzgado, se había llevado a los tribunales y se decía que no, que eso estaba bien, que esos títulos estaban válidos, que no había problema con Bahía de las Águilas, él acogió una solicitud que le hizo la hija de Piqui Lora, que fue la que encabezó lo que fue preparar todos esos expedientes, y se le había llevado a otros presidentes y no le habían hecho caso. Sin embargo, él lo asumió y los resultados están ahí. Exacto. Están en los tribunales, todavía faltan fallos definitivos, pero ya eso es un patrimonio del Estado.
Entonces, esa estrategia de él combinar esos elementos simbólicos con la visita sorpresa y demás, de dar respuesta a demandas a través de políticas como el 4% o renegociar el contrato con la Barrick, más la ampliación del Estado asistencial, correcto, porque ha habido una ampliación del Estado asistencial, claro, sin duda, más gente tiene SENASA, más gente tiene tarjeta de solidaridad, o sea, más gente tiene una conexión clientelar también, sí, con el Estado. Sí. Entonces, es una política de cómo la gente se ancla en la política asistencial del Estado y por otro lado, digamos, se desarrolla una relación afectiva con este presidente que no tiene un carisma magnético, pero que sí es capaz de proyectar una cercanía personal con la gente. Claro. Entonces, todos esos elementos hay que entenderlos y si la oposición no los entiende, porque la oposición se dedica a decir cualquier cosa en contra de cualquier cosa, entonces no va a entender lo que está ocurriendo aquí. Porque, mira, yo por ejemplo, yo tiendo a leer más a las personas que no piensan como yo. Claro. Porque claro, el que piensa como yo sé cómo piensa, ya no me tiene que convencer de nada. Claro. A mí me encanta leer a las personas que no piensan como yo, que escriben de manera diferente, que plantean cosas diferentes. Porque es la única forma que yo tengo de perfeccionar mis propios argumentos. De contrastarla y ver si tiene razón o no la tiene. Porque hay un lenguaje que uno puede cotejar y decir, no tiene razón o sí la tiene. Si uno es honesto. No, y aunque yo diga no tienes razón, pero esclarece tu posición. Ajá, y yo comprendo mejor la posición del otro. Entonces, uno en política... O sea, en política no solamente es decir lo que yo creo, lo que yo pienso, es también entender qué hacen los demás. Claro. No es solo decirte tú no sirves, sino también ver cuáles han sido tus fuertes, claro, y qué puedo yo aprender de esas fortalezas tuyas. En esa dirección, Rosario, me gustaría puntualizar lo siguiente. Lo que uno está diciendo cuando dice, bueno, ¿por qué el presidente Danilo Medina es tan popular? ¿Por qué logra ese apoyo? ¿Por qué está colocado donde está? Y él estuvo mucho más, él estuvo en 85% de favorabilidad en algún momento. No es porque uno quiere que pase eso o no pase, uno está haciendo un análisis. Por ejemplo, lo de la construcción de las escuelas introdujo una modalidad que algunos criticaron, han criticado, bueno, pero ¿qué hizo? Que puso a competir a los ingenieros en cada provincia que nunca en su vida habían tenido la posibilidad de construir un aula escolar, los puso a competir y eso amplió la base social y la participación de la sociedad. Esos son elementos que obviamente le dan fuerza. Y la tanda extendida en las escuelas. O sea, la cantidad de madres, y digo madres, también podrían ser padres, pero como aquí las mujeres tienden a llevar el peso, exacto, de los hijos, o sea, la cantidad de madres y padres que saben que sus hijos van a estar hasta las 4 de la tarde en una escuela donde le dan desayuno, almuerzo, merienda y demás. Sí. O sea, es una guardería total para todo el estudiantado. Bueno, para una fuerza laboral, o sea, para una población donde aquí todo el mundo tiene que trabajar, porque aquí, o sea, aquí se tiene que tirar a la calle todo el mundo a trabajar, sí, para poder generar un ingresito que le permita a la gente vivir con los bajos salarios que hay aquí. Entonces, para la gente trabajadora, ese es un subsidio muy importante. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Y desde la oposición, yo creo que se piensa como que porque la gente tenga insatisfacción en algunas cosas, automáticamente va a beneficiar a alguien en la oposición. Y no es así. Entonces, por ejemplo, la oposición aquí ha jugado a lo que podríamos llamar Superman o Superwoman, dado que hay dos mujeres también. Superman o Superwoman, es decir, nosotros vamos cada uno solo, 7 candidaturas presidenciales en la oposición. O sea, dividida la oposición. Dividida totalmente, en una especie de darwinismo electoral. Es decir, un darwinismo electoral donde yo digo, yo no me uno a ti, porque yo creo que yo soy mejor que tú. Claro. Y el otro dice, yo no me uno a ti porque yo creo que yo soy mejor que tú. Y tú verás los datos en las elecciones. Y el otro no se une al otro. Yo no estoy planteando aquí que todo el mundo tiene que unirse porque hay diferencias de ideas. Pero hay algunos grupos que están participando en estas elecciones, cuyas diferencias no son significativas. Claro, y no se puede hablar de izquierda y derecha, porque, por ejemplo, la alianza que ha hecho el PLD históricamente tenía ahí, por ejemplo, al PTD, tenía como aliados, ¿no? Tenía a Max Puig con no, el PLD formó una alianza con la extrema derecha
y la izquierda. O sea, la alianza PLDista, sí, en términos ideológicos, claro, era incomprensible. Claro, en un tiempo en que las ideologías ya no son un elemento importante de confrontación, simplemente tenían la sigla, pero le daban empleo a mucha gente de izquierda que nunca en su vida trabajó en el Pero la Estado. gente de izquierda, básicamente de esos partidos de izquierda, estuvieron o están todavía muchos Sí, empleados en el gobierno del PLD, sí, porque una vez llegaba uno de ellos a una posición importante, empleaba todo claro, su grupito claro, en la administración pública. Sí, y algunos han tenido... Y la derecha igual. No, O igual, sea, es que se borró, ese es otro un tema, ¿no? El tema de que las ideologías desaparecieron, para bien o para mal, no es el caso ahora entrar en las profundidades de ese análisis, pero lo cierto es que uno encuentra un frente electoral en el cual se ponen de acuerdo en que, bueno, sí, vamos a trabajar por el engrandecimiento de la patria, y ahí caben todos, pero son gente laborioso en sus comunidades, de aglutinar dentro de un sistema clientelar, donde el Estado es poderoso, porque el Estado es el principal comprador, por ejemplo. este es un país con un estado patrimonial. O sea, es un estado patrimonial porque en todas las sociedades donde el sector privado no crea suficientes empleos, el Estado los crea de una manera u otra, porque si no, tú tienes la gente en la calle. Claro. Entonces, todos los estados en sociedades como estos son patrimoniales. Claro, hay algunos países donde es más sofisticada la cosa, donde hay más reglas, aquí no. Ahora, parte del asunto es que este estado clientelar ha sido muy inclusivo, paradójicamente. Claro. O sea, es excluyente en tanto no puede generar la riqueza para que se beneficie un amplio sector, pero ha sido incluyente en tanto los distintos segmentos políticos del país han estado en el Estado. Claro. Aquí prácticamente todos los partidos, grandes y pequeños, prácticamente todos, con muy pocas excepciones, sí, eso es cierto, han sido parte del Estado. Tienen un pedazo de la de teta, los siete partidos que van en estas elecciones, sí, o sea, podríamos sacar Alianza País sí, con Guillermo Moreno, digamos que no ha estado, pero todos los demás han sido parte del Estado. Bueno, y Guillermo Moreno, no se puede decir que no en términos políticos, pero en términos personales, por ejemplo, su esposa, que también es una directiva, ha tenido posiciones importantes en el Estado, lo tuvo en la Junta Central Electoral, y si no que siguió ahí fue porque no quiso. Pero no fue como partido. No, lo que quiero decir que sí, que porque no los otros son como partidos. Pero quiero decir que algunos casos, y de dirigentes de izquierda, mujeres y hombres, que aunque no están en representación de su partido, pero hay que considerar que no los excluyeron porque fueran de izquierda o de derecha. No, el Estado clientelar dominicano ha sido altamente incluyente de la clase política, de las capas medias altas y ahora de los pobres, porque antes no estaban los pobres, pero ahora de los pobres a través de las políticas asistenciales. Entonces, parte del poder del PLD también hay que entenderlo en el sentido de que en estos últimos 12 años el PLD, al estar en el poder, pues ha tenido que incluir una cantidad de sectores para gobernar, y eso le ha dado fortaleza también. Claro. Además, claro, de un aspecto importante, que el Estado clientelar puede tener buenos administradores y malos administradores. Y el PLD ha sido mejor administrador del Estado clientelar que lo que fue el PRD en el gobierno de Hipólito, que es lo que la gente recuerda de ese momento. Claro. Vamos a la pausa, vamos a ver unos comerciales, retornamos con Rosario Espinal hablando de estos temas que son de sumo interés. No se vayan. Gracias por seguir con nosotros en De Sumo Interés. Estamos conversando con la politóloga Rosario Espinal
hablando de temas que tienen que ver con las elecciones. Vamos a agotar una parte de este segmento antes de entrar al último para hablar de las elecciones de Estados Unidos, en el último, pero algunos elementos todavía de la elección nacional. Bueno, el hecho de que es una elección general donde se van a elegir todos los poderes, como hemos visto, ha generado trasiego de personas que se van de un grupo, de un partido hacia otro. A veces parece una maraña demasiado complicada de cómo al final pueden quedar situados esos partidos que, aunque van como aliados, sabemos que, por ejemplo, la alianza entre el PRD y el PLD, o sea, con Danilo Medina como candidato, no tiene de común también todas las otras posiciones. Igual que con un sector del Partido Reformista que se quedó con él, porque uno que se fue con el otro partido, el PRM, también allí la disposición de las posiciones no necesariamente responden a un apoyo de la planilla completa, sino diferenciar. ¿Eso qué puede producir al final en términos de representación? ¿Puede ayudar a lo que sea una representación más equitativa de las comunidades, o eso puede crear una situación de anarquía y de Torre de Babel en el Congreso? No, aquí no hay representación equitativa de nada, ni va a haber. Probablemente va a ser más inequitativa después del 15 de mayo. Mira, el Partido Reformista se fue a pique. Balaguer le regaló su masa electoral al PLD. Porque a él no le interesaba que su partido se mantuviera después de su muerte. Balaguer no se la dejó a su partido. Sí. Balaguer le entregó su base electoral al PLD. Allá, desde el 96, sí, comenzó el proceso. Y cuando él se muere en el 2002, los reformistas no pudieron rehabilitar ese proceso, esa organización, y se fueron dividiendo, y como querían acceso al Estado, se fueron la mayoría, un pedazo, se fueron al PLD. Sí. O sea, no hay reformismo, el reformismo no tiene base electoral. Lo que tiene son dirigentes habilidosos que han estado haciendo alianza o con el PLD o con el PRD y ahora con el PRM, buscando que le toque algo del pastel porque ya no tienen base electoral. Eso es el reformismo. El PRD ya se dividió y ahí no hay posibilidad de resolver y de recomponer. ¿Qué va a pasar con el PRD? No sabemos. ¿Qué va a pasar con el PRM? No sabemos tampoco. Entonces, eso está incierto. ¿Va a seguir el camino del reformismo? ¿Se va a consolidar el PRM posteriormente? No sabemos. Eso está en incógnita. Entonces, ahora mismo, el PRD lo que está haciendo es buscando sus votos para dárselo al PLD. Claro, que voten en la casilla número 1 por Danilo Medina, pero que en las otras casillas voten por sus representantes ante el Congreso. Pero que muchos, ellos van unidos, en muchos, o sea, ellos van están unidos. Digo, que tienen en algunos sitios como, candidatos comunes. Entonces, como Balaguer le regaló su base electoral al PLD y el PRD ahora anda buscando votos para dárselo al PLD, o sea, están trabajando, como dice Lefran, para el inglés. Para el inglés. Y el PLD beneficiario de eso. Los actuales oponentes, la oposición al PLD ahora mismo, en cierta medida, también trabajando para el inglés, o sea, trabajando para el PLD. ¿Por qué? Porque si tú llevas 7 candidaturas a senadores, por ejemplo, vamos a olvidarnos de la presidencial, vamos a pensar en las senadurías, en las alcaldías, donde se gana por mayoría simple. Si tú tienes 8 candidatos a alcalde, 8 candidatos a senadores, y tú tienes el oficialista, que en muchos casos va unido, PLD, PRD, no en todos, pero en muchísimos van unidos, y tienes todo el dinero que tienen esos dos partidos juntos, o sea, el partido de gobierno más el financiamiento público del PRD, el candidato o la candidata de esa boleta, PLD, PRD, va a llevar muchas ventajas con relación a los demás, porque es una mayoría simple lo que se necesita. La mitad más uno te da el senador. No. El senador se gana con mayoría simple. Sí, la mitad más uno. No la mandamos. Bueno. Perdón, con mayoría simple. Si tú sacaste 30% en tu provincia para senador y todo el mundo sacó menos de 30%, tú ganaste. Sí. Lo mismo con alcalde. Si tú sacaste el 40% y todo el mundo, los otros sacaron menos de 40%, tú ganaste. Eso es como se gana senaduría y alcaldía. Entonces los candidatos oficialistas tienen una ventaja con relación a 7 de la oposición. En el caso de los diputados y regidores, que se gana por representación proporcional, las circunscripciones aquí son pequeñas o medianas. Eso quizá el público no lo va a entender, pero para que entiendan una cosa,
el partido que gana más votos y el segundo partido que gana más votos tiende a llevarse todas las diputaciones y las regidurías. Sí. Muy raras veces ocurre que tendría un tercer partido que sacar muchos votos, casi igual al segundo, para que se le cuele algo. Pero si hay mucha diferencia entre el segundo y los otros, no van a sacar nada. Sí. Entonces, ese es el panorama electoral. Cuando yo, hace un año, hace meses, vi cómo se estaba conformando la oposición a un partido como el PLD hegemónico, con 12 años en el poder, con tanto dinero, con tantas instituciones a su favor, con un presidente que ha registrado alto nivel de aprobación, lo único lógico era que la oposición buscara mecanismos de acuerdo. Pero tú sabes por qué qué es lo que ocurrió ahí, que muchos centraron, la mayoría, su participación en el supuesto de que el PLD se iba a dividir, porque Leonel Fernández iba a montar tienda aparte, y de allí se iban a pegar un grupo y del otro lado otro grupo, y entonces ya eso polarizaba la selección. No, claro, si el PLD se hubiese dividido, bueno, tal vez se crean esos derrames, Exacto. Pero el PLD no se dividió, entonces el PLD está ahí. Aquí no hay una crisis económica de magnitud, aquí no hay una devaluación acelerada del peso, aquí no hay una inflación galopante. A nadie le gusta la inflación, cualquier inflación que haya a uno no le gusta, claro. Pero no hay una inflación galopante. Entonces aquí no hay las condiciones que normalmente en un país arrasan con un gobierno y se lo llevan. Sí. Entonces, la oposición tenía que evaluar mejor cuál era el contexto para poder actuar. Y los resultados de esa falta de inteligencia de la oposición se están viendo en las encuestas. Claro. Ahora. O sea, por lo que tú dices, por lo que estás analizando, pareciera que no va a haber una representación, no vamos a hablar de significativa, no va a haber una representación en el Senado. Parece imposible que gane nadie que no sea del PLD o de esa alianza, ¿no? La alianza del PLD con otro grupo, con el PRD en este caso en particular, y también en los cabildos. O sea que podríamos estar diciendo que va a haber una reducción si lo medimos con lo que hay ahora. Es que es muy fácil de saber, porque en el año 2010, que fue cuando se hizo las últimas elecciones congresionales municipales, o sea, todos esos diputados, senadores, alcaldes, regidores, vienen del 2010, no del 2012. Claro. Cuando se hizo las elecciones del 2010, el PRD sacó muchos votos. Sí, claro, muchos. Sacó 40 sacó más y pico. votos que el PLD como partido. Sí, y sacó sobre 40%. Sobre 42%. Entonces, imagínate que ese partido no sacó un senador. Ahí hubo algo raro, ciertamente. Imagínate si ahora, Sí. Acuérdate que es mayoría simple para los senadores. Sí, por eso. Pero acuérdate si en aquel momento con un PRD que obtuvo un 42%, no sacó un senador y su representación en el Congreso tampoco, o sea, fue importante, pero no mayoritaria. No mayoritaria. Ahora, si el segundo partido no registra porcentaje por encima del 40, podría tener aún menos representación la oposición. Bueno, ni siquiera el Partido Revolucionario Moderno, que salió del PRD, si nos llevamos de las encuestas de ahora, llega al 40%. Bueno, pero ese es en las presidenciales. Sí, en las presidenciales. Para uno saber a nivel congresional y municipal, habría que ver encuestas a esos niveles, y eso solamente la hacen los partidos. Sí, o sea, aquí, porque son muy costosas, entonces los partidos sí las hacen para saber cómo están posicionados, pero muchas veces no la divulgan, entonces ya uno no tiene acceso a ello. Pero uno podría asumir que lo que ocurre a nivel presidencial, aunque no se duplique a nivel congresional y municipal, pero tiende a andar más o menos por ahí. Como tendencia. Tiende a actuar por ahí. Sí. O sea que lo que se buscaba de hacer unas elecciones más plurales, de representación congresional que expresara la sociedad dominicana, la sociedad política, si se quiere, no se va a poder lograr por la situación que se ha dado. Quizás ahora la principal preocupación que se está teniendo son de las perspectivas después de las elecciones, donde ya uno oye incluso a un dirigente político como Franklin Almeida diciendo que yo estoy hablando a nombre de Leonel Fernández, como que es su vocero, ¿no? Que bueno, ellos están haciendo un trabajo ahora para limpiarse de toda
las críticas que hubo y prepararse para el 2020. ¿Cómo tú ves esa situación? Bueno, la situación, eventualmente, la situación en el PLD, el conflicto en el PLD va a resurgir. Después de las elecciones. Sí. O sea, no a los 2 meses, pero Sí. eventualmente el conflicto va a resurgir, porque si Danilo Medina logra un triunfo contundente, él va a tener una cuota de poder muy grande en el PLD, y eso quiere decir que Leonel Fernández va a quedar subordinado a Danilo Medina. Entonces eso va a generar una dinámica de alianzas internas y de conflictos internos que no va a explotar de una vez, pero que en la medida que avance el tiempo y ya 2 años, cuando tengan que comenzar a pensar en elegir candidaturas para las elecciones del 2020, pues ahí se podrían presentar. Y dependiendo de cómo a Danilo Medina le fuera en un segundo mandato, porque si él mantiene un alto nivel de aprobación, tiene más poder. Si se desploma su nivel de aprobación, entonces pierde poder y ahí sí entran los demás a poder competir. De todas maneras, Leonel Fernández tiene un serio, Leonel Fernández tiene 2 problemas. Uno, tendría que trabajarlo para superarlo. El otro es más difícil. El primer problema que él tiene es que él perdió mucha credibilidad en la sociedad dominicana. Sí. Y hasta que él no restablezca eso, él no va a avanzar en el partido. Claro. Porque el partido quiere apostar a alguien que asegure triunfo. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es ver si él puede o no restablecer su relación con la sociedad. Eso es lo que dice Franklin que él está haciendo. Vamos a ver cómo le va. Exactamente. O sea, vamos a... ¿Y el otro? El otro problema que tiene Leonel Fernández es que en el PLD hay mucha gente que aspira. Claro. Y van a estar todos contra él. Claro. Porque si le dejan un espacio a Leonel Fernández, los otros la llevan más difícil. Cierto. Entonces, todos los que aspiran, que son varios en el PLD, que han estado esperando, que esperaron por Leonel, que esperaron por Danilo, y que son contemporáneos a ellos en edad, se le va pasando el tiempo. Claro. Entonces, sí, ahí va a crearse una situación. Entonces, toda esa gente va a querer aspirar en el PLD. Y Danilo Medina, bueno, una de 2 cosas, y nos tenemos que ir a la pausa para luego venir con el tema de las elecciones en Estados Unidos. Si Danilo Medina, como tú dices, gana de manera contundente y luego aumenta su popularidad, él podría pensar que pudiese seguir. No estoy diciendo que lo va a hacer o no, pero eso es una posibilidad. Y la otra es buscar alguien que él pueda apoyar, porque lo que no va a hacer es renunciar a tener poder dentro de lo que viene después de esas elecciones. Vamos a la pausa y retornamos con el último bloque con Rosario Espinal. Vamos a hablar de las elecciones en los Estados Unidos. No se vayan. Bueno, en este último segmento con Rosario Espinal, en su condición de analista y también de una profesora de muchos años, de 30 años de profesora en los Estados Unidos, Universidad Norteamericana, bueno, la hacen más cercana para hablar del tema de los Estados Unidos. ¿Cómo ve la situación del Partido Demócrata, el Republicano, de lo que son estas primarias, de los que ya quedan como competidores para optar por la presidencia después de que termine un presidente que parece que terminará como un gran presidente, Barack Obama? Entonces el que llegue no puede llegar allí a hacer disparate, ¿no? O la que llegue. ¿Cómo tú ves? Mira, por un lado, del lado demócrata me ha parecido muy bien que Hillary tuviera competencia. Eso ha sido, yo creo que muy positivo, que ella tuviera una competencia. Dentro de su partido. Dentro de su partido, que las bases del partido estuviesen divididas, que los jóvenes y un segmento liberal apoyara a Bernie Sanders. Eso obligó a Hillary a moverse un poco, digamos, hacia la izquierda. Así que yo, además, a foguearla
en unas primarias reales. Sí. O sea, si ella hubiera entrado sin competencia, creo que hubiera sido muy negativo para ella y para el partido. Así que me parece muy bueno que se haya dado esa competencia entre Hillary y Bernie Sanders. A estas alturas, con las primarias ganadas por cada uno, parece ser que Hillary va a ser finalmente la que se lleve la nominación, la de la candidatura. En el Partido Republicano es un partido que enfrenta serios problemas, porque es un partido que tiene una base muy activa, ultraconservadora, ultraconservadora. Que ha salido ahora con más fuerza. Pero que esa es la gente que vota en las primarias. Sí. Porque en las primarias votan los activistas. Sí, los militantes que los están militantes, allí. la mayoría de la gente ni se acuerda Claro. que hoy era el día de las primarias Sí. en tal estado, lo que sea, la gente sí. no se acuerda de eso. Pero la gente más militante va y vota. Entonces, en el Partido Republicano, es lo que le llaman el Tea Party, esa gente es muy activa, muy conservadora, muy crítica. Entonces, ellos han estado frustrados porque ellos le dieron una mayoría en la Cámara de Representantes a los republicanos, pero claro, los republicanos lo único que han podido hacer es bloquear acciones de Clinton, pero no han podido desarrollar una estrategia de desmontar, perdón, de Obama. Pero no han podido desmontar el programa de Obama. Sí. O sea, Obama, a pesar de la oposición que ha tenido de los republicanos, ha impulsado su agenda en la medida en que ha podido, con medidas administrativas y en algunos casos incluso con medidas legislativas. Así es que Obama, digamos, en la medida en que pudo, fue desarrollando su agenda. Esa base conservadora siente que elige republicanos que después que llegan no hacen a lo que supuestamente fueron al Congreso. Donald Trump se convierte en la catarsis de ese sector ultraconservador que se siente frustrado con Obama, con los demócratas, con el país e incluso con sus mismos funcionarios electos republicanos. Entonces Donald Trump, que no se contiene, que dice lo que piensa, que habla como quiere, entonces pues presenta una nueva posibilidad de acción a esos sectores ultraconservadores. Y esa es la razón de por qué Donald Trump avanzó en las primarias. Porque él es como esa militancia activista conservadora del Partido Republicano ve como su última esperanza, como el salvador que va a decir lo que hay que hacer y que tiene la fuerza y el atrevimiento y el coraje para ir a hacerlo. Eso es lo que ellos están apostando. Claro, ahora, haciendo futurología, ¿qué significaría para el mundo, Estados Unidos, tener un presidente como Donald Trump? Si Donald Trump ganara las elecciones, ¿qué pasaría? Porque ese discurso que él tiene parece chocar con todo lo que es Estados Unidos hoy y todo lo que se ha estado haciendo, moviéndose como la gran superpotencia que es. Bueno, yo espero que no suceda y creo que no va a suceder. O sea, que él gane la presidencia. Que él gane la presidencia. Bueno, pero bueno, todo es posible en la vida. Entonces, si él ganara, yo lo que pienso entonces es que él se moderaría. Él no tiene, o sea, Donald Trump no tiene propiamente principios. Donald Trump ha absorbido este lenguaje ultraconservador porque él sabe que eso es lo que la base republicana quiere y que sin ellos nadie gana una convención. Pero realmente Donald Trump no tiene ni muchos conocimientos políticos ni muchos principios políticos. Él es un empresario, esa es su fortaleza y eso es lo que él sabe. Él tendría que aprender de todo y en ese aprendizaje en Estados Unidos, tanto de parte de los republicanos como de parte de los demócratas, hay una serie de funcionarios, de burócratas, de tecnócratas, de expertos que van moldeando la gente. Vimos cómo moldearon a Obama. Obama venía de una retórica un tanto radical. Llega a la presidencia e inmediatamente ahí tiene que ajustarse y él tiene los ajustadores. Entonces un presidente republicano también tiene que ajustarse a buscar un medio, digamos. O sea que yo pienso que eso es lo que ocurriría. De todas maneras, no creo que Trump ganaría las elecciones. Ciertamente que después que mencionaba el caso de Obama, porque Obama ha logrado, como tú bien dices, con vías administrativas o legislativas, con su visión de lo que es el mundo de hoy, ha logrado convertirse en un líder mundial. Con iniciativas regionales, por ejemplo, como lo de Cuba, que tienen un impacto más allá de Cuba,
de romper eso, diciendo eso no dio resultado. Y ellos, los cubanos que están necesitados de ese oxígeno, más ahora con la crisis en Venezuela, bueno, sin duda que eso colocó a Obama en una posición cimera. Ahora, un candidato, bueno, asumiendo que Hillary Clinton sea la presidenta, que gane las elecciones, ¿tú piensas que puede mantenerse una continuidad de algunas de esas políticas que ha desarrollado el presidente Obama, no solo para la región, sino también para el resto del mundo? No, yo pienso que sí. O sea, yo pienso que Hillary en muchos aspectos seguiría la política social, ella fue secretaria de Estado. Claro. O sea, que ella ha sido muy parte de lo que fue la política de Obama a nivel internacional. A nivel de política social, incluso Hillary viene de una tradición de mucho más compromiso incluso. Claro. O sea, el programa, lo que llaman el Obamacare, que es la reforma de salud de Estados Unidos, o sea, eso lo tenía Hillary más, incluso de más avanzado. Lo que ella tenía en los años de la época de Bill Clinton era incluso más avanzado que lo que finalmente se llegó a aprobar. O sea que Hillary tiene mucho dominio de la política pública, de las políticas sociales. Realmente es una candidata que llega con una experiencia inmensa. Hillary tiene dos déficits. El déficit del cansancio, ya los Clinton cansan, y en Estados Unidos hay que renovar. Hay que renovar. Entonces, eso, claro, ella es la única mujer con posibilidades de llegar a la presidencia de Estados Unidos por ahora. Porque no hay más nadie en el horizonte. Entonces, si no es ella, va a durar mucho tiempo. Entonces, ella, como que hay una especie de, es su turno. Pero hay cansancio con los Clinton, indiscutiblemente. Y por otro lado, Hillary no tiene el magnetismo natural que tiene Bill Clinton o que tiene Obama en la política. Ella misma el otro día lo dijo en un discurso que dijo, a mí esto me cuesta mucho, a mí no me sale tan fácil como a mi esposo y a Obama. O sea, ella lo dijo públicamente. Claro, lo dijo, porque es verdad. Es o sea, Hillary no tiene esa fluidez. Aquellos son como, ese es su mundo, eso es como el pez en el agua. Sí, o sea, Bill Clinton es una persona que llega a una comunidad a dar un discurso y él al segundo la gente cree que es su hermano, o que es su papá, o que es su primo. O sea, él conecta rápidamente a una manera muy primaria. Obama no es a nivel primario, Obama es más a nivel retórico que conecta. Entonces Hillary no tiene esas facilidades y ella, me alegró mucho que lo reconociera. Sí, lo dijo, porque se veía eso. Me alegró mucho porque la gente lo sentía, pero la gente no lo articulaba. Entonces es bueno que ella lo articule, porque si ella lo dice y lo articula, ya la gente hace, ok, ella lo entiende. Bien, pues terminamos con Rosario Espinal, su entrevista súper interesante con estos temas locales y también temas internacionales. Bueno, te vamos a comprometer a que luego de las elecciones de Estados Unidos, si no antes, podamos abordar de nuevo estos temas que son de sumo interés. Gracias, Rosario Espinal. Y a ustedes igualmente las gracias por haber estado con nosotros una vez más con De Sumo Interés. Les invitamos que estén con nosotros el próximo sábado a partir de las 9. Hasta la próxima. Vea este sábado a partir de las 9 de la noche a Rosario Espinal en De Sumo Interés, el análisis de la situación electoral en República Dominicana y las perspectivas de la elección en Estados Unidos. A las 9 de la noche, De Sumo Interés, con Rosario Espinal.